Se vienen las elecciones porteñas, Fernando. Y claro, quedan una semana y pico nada más, queda nada, dicen los candidatos, para recorrer la ciudad de Buenos Aires. Estamos junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, candidato a vicejefe de gobierno por el Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Bienvenido. Bueno, ministro, ¿cómo se transitan estos últimos días de campaña? ¿Se presta mucha atención a algo? ¿Se vuelve a repasar algo de lo que los vecinos le van diciendo? Bueno, nosotros venimos caminando la ciudad ya hace un tiempo largo, ya desde el año pasado. Hemos vuelto, esto es muy bueno, ¿no? Hemos vuelto a lugares donde habíamos ido, fuimos a escuchar, volvimos con propuestas en este suerte de ida y vuelta, que además está muy promovido por la posibilidad de las elecciones en las comunas. Esto es un salto institucional importante que va a tener la ciudad de Buenos Aires, a la que, por supuesto, como es un instrumento democrático y de protagonismo popular, el actual gobierno de la ciudad trata de ningunear incluso ha llegado al extremo de presentar un proyecto de ley para quitarle facultades y atribuciones y recursos a las comunas. Pero no importa, lo interesante es que hay una gran movilización, empieza a haber todo un interés alrededor de este hecho que tendrá que ver con atender las demandas más cotidianas de la vida en los barrios, ¿no? Estos barrios que queremos recuperar. Y tendrá que repartir muy bien el tiempo, ministro, como ministro de Trabajo y como candidato a vicejefe de gobierno porteño. Ahora pegadito tiene un desayuno de trabajo. Ayer presentaron junto a Filmus el plan de grandes obras. Sí, que dicho sea de paso no hemos logrado que aparezca en uno solo de los grandes medios. Si esto no es cerco mediático, ¿qué será? Digo, esa palabra la utilizaban en alguna época algunos periodistas. Sí, hemos hecho una presentación importante en el día de ayer porque hemos presentado 10 grandes obras que se van a realizar en la ciudad de Buenos Aires, que forman parte de una propuesta más amplia, vinculado con hacer de Buenos Aires una ciudad más vivible, pero también una ciudad más igualitaria, más justa. Entonces, ahí es donde se plantea la posibilidad de que haya 15 centros culturales, uno en cada comuna, la posibilidad de relanzar el complejo del autódromo, un centro de convenciones, es decir, volver a poner en valor el sur, no solamente con un criterio de ayudemos al sector pobre, sino de integrar el sur a la ciudad de Buenos Aires, que esta es la gran demanda. Por eso mismo también planteamos tema que ya estamos conversando con la Universidad de Buenos Aires, la posibilidad de que haya una universidad en la zona sur de nuestra ciudad. Si no, se da esta paradoja que quienes más esfuerzo hacen para trasladarse y estudiar son los que tienen que dedicar más tiempo, porque no tienen la accesibilidad que todos los otros barrios tienen a la universidad pública. Ahora, ministro, ¿se puede hacer más importante una red de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se pueden hacer más viviendas? También forma parte de la propuesta del día de ayer, ¿no? También ahí hay un plan muy concreto que tendremos que relanzar, porque otra de las cosas que nos han ocurrido es que no solamente no se ha hecho nada de subtes en términos concretos. No nos olvidemos que el único subte que se está haciendo concretamente es el de la línea E, que lo está haciendo el gobierno nacional, que es el que va a unir Plaza de Mayo con Retiro. Pero nosotros lo que estamos planteando es retomar la planificación, que ha sido abandonada también, para poder construir una red de subtes que le dé esta interconectividad que está haciendo falta. Pues está muy bien lo que se ha hecho hasta ahora y hay que profundizarlo y seguirlo extendiendo, pero ahora hay que empezar a darle otro tipo de sentido a la línea de subtes para que una entre sí las distintas líneas, de manera tal que los que viven en las zonas más alejadas puedan arribar a los lugares de trabajo que generalmente están más en el centro por ahora. Esperamos cambiar también eso. ¿Cómo se resuelve, ministro, un problema que afecta no solamente a todos los porteños, sino a los que en gran cantidad ingresan para trabajar, para estudiar a la ciudad de Buenos Aires? El tema del tránsito, ¿cómo se resuelve? Bueno, de 2 o 3 formas.
y siempre va a haber que seguir explorando porque esto es un dato de la realidad, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que a la noche tiene 2.800.000 habitantes y durante el día 6 millones, digamos, y esto va a seguir ocurriendo, así que echar culpas, decir que no se puede hacer nada porque viene la gente de las provincias, igual argumento utilizan con la salud y la educación, es no trabajar sobre la realidad y como siempre buscar excusas. Nosotros ¿qué planteamos? El problema hay que encararlo, ¿cómo? Con playas de transferencia en el ingreso a la ciudad o incluso del lado de la provincia para que se puedan dejar los automotores y no entren a la ciudad. Con un proceso de descentralización. Fíjense ustedes que terminamos arribando todos a una zona de no más de 50, 60 cuadras. Esto requiere un proceso mucho más intenso de descentralizar la ciudad a los barrios. Por eso las ideas que tienen que ver con fortalecer las comunas, con fortalecer los EGP que han empezado a incorporarse en la vida cotidiana de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es un avance que no tenemos duda en reconocer. Ministro, hay un tema que sin lugar a dudas también genera cierta, en las encuestas se está planteando que genera una problemática para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos del tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad es un tema que ya se está abordando. Hubo un plan de seguridad que lo anunció en las últimas horas la propia Presidenta de la Nación. Ustedes ya van trabajando también este tema, no solo desde el punto de vista nacional, sino también con la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos convencidos que este tema, pero también otros temas, solamente tienen solución en el espacio metropolitano. No hay ninguna posibilidad de que esto se pueda resolver solamente desde la perspectiva de la ciudad de Buenos Aires, como si Buenos Aires estuviera alambrada del resto de la ciudad. Es cierto que ha habido políticas y jefes de gobierno que han transmitido esa idea de querer segregar a Buenos Aires del conjunto de la nación. Nosotros que tenemos una visión, por supuesto, mucho más integrada, planteamos que tanto en educación como en salud, como en seguridad, debemos trabajar en forma conjunta con la provincia de Buenos Aires. De hecho, ya hemos conformado un equipo de trabajo con el gobernador Scioli, estuvimos reunidos con Daniel Filmus en La Plata con él, de manera de avanzar en este camino. Incluso, recién mencionábamos el tema del transporte, el senador Filmus ha presentado un proyecto de ley para que se constituya un ente que de alguna manera coordine las acciones en el territorio metropolitano. Es la única forma de pensar. El desembarco que se ha decidido, que ha propuesto la ministra Garrey, que la presidenta puso en marcha hace pocas horas, de la Gendarmería y la Prefectura en la zona sur de Buenos Aires, zona olvidada también en materia de seguridad, precisamente apunta a esta interacción más uniforme con el primer cordón del conurbano. Ministro, doctor Tomada, no sé si decirle ministro o candidato y dele Tomada, digamos, y vamos andando. Bueno, por ahí, yo ¿no? me voy a parar en el medio justamente de una gestión y la que proponen ahora, ¿no? Porque recogiendo un poco la experiencia que ha tenido hasta ahora como ministro de Trabajo y tomando como banderas el empleo decente, la remuneración, la recuperación de paritarias, todo lo que ha sido la gestión de estos últimos años en materia del sector laboral. ¿Cómo se traduciría esto en la gestión en el gobierno de la ciudad con respecto al empleo? ¿En qué se diferenciaría la propuesta que hacen Filmus y usted con respecto a lo que ha sido la gestión Macri con respecto al empleo, al trabajador? Y también le preguntaría en qué se diferenciaría de la propuesta que hace, por ejemplo, Proyecto Sur con Fernando Solanas. La propuesta de ustedes está a mitad de camino entre una y otra. Es más progresista que la de Macri, pero no tan progresista como la que haría Solana. Ahí ya metimos al progresismo de por medio. Ya. No, nosotros, nuestra propuesta no se trata de estar en el medio, porque no sé en cuál de los extremos están las otras. Así que, no. Nosotros estamos planteando una idea diferente, estamos planteando una idea
que tiene que ver con lo que es nuestra identidad como proyecto político y tiene que ver con... A ver, nadie se va a sorprender si nuestra gestión está presidida por una fuerte idea de inversión pública en materia de infraestructura productiva y social. Lo venimos haciendo en todo el país desde mayo del 2003. Nadie se va a sorprender si nosotros nos ocupamos fuertemente de la educación pública. Yo tengo el enorme orgullo de acompañar a Daniel Filmus, que fue el ministro de Educación, que planteó la necesidad de una inversión del 6% del PBI, tema que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hemos inclusive superado. Nadie se va a sorprender si nosotros nos ocupamos de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, cuando hemos construido 36 hospitales en todo el país. Quiero decir entonces que hay un sesgo y una característica que tiene que ver con lo que se señalaba recién, con un modelo que es de producción y de trabajo. Y eso vale también para la ciudad de Buenos Aires. Porque acá se ha planteado, a veces inexorablemente y casi sin darnos cuenta, la desaparición de la Buenos Aires como una ciudad productiva. Y es esa la causa fundamental de este abandono, este cierto desdén por la zona sur. Los habitantes, hablando con ellos, los habitantes de Patricios, de La Boca, de Nueva Pompeya, de Mataderos, ellos sienten el orgullo de pertenecer a ese barrio, tenían el orgullo de pertenecer a un barrio de laburantes, de trabajadores. Y eso me pasa a veces hablando con muchos empresarios que vienen con familias que vivían en esas zonas, ¿no? Y esta idea de recuperar la producción, la presencia de lo productivo en el sur, es muy importante, se puede hacer, eso sí, no hay que hacer cosas espasmódicas o marketineras. Ahí vamos mal. Ahora, si hay un trabajo sistemático, si hay un trabajo consecuente, si tenemos claro que queremos volver a abrir fábricas, clúster, polos productivos en toda la zona sur para recrear un tejido económico y social, seguro que lo vamos a lograr. La Boca, Barracas, está llena de edificios de las grandes fábricas abandonadas. ¿No son esos lugares ideales para parques industriales, para poner dentro de un mismo ámbito lugares que se puedan transformar en verdaderos ejes de la producción y por lo tanto de la generación de empleo, con lo cual se genera la dinámica virtuosa de la aparición del trabajo? Entonces los habitantes de esa zona son los trabajadores de ese lugar y eso va enriqueciendo muy cortito referido a eso. ¿La modificación a la ley de quiebras ayuda a eso? ¿Aporta a esa posibilidad? Bueno, esto ustedes saben, yo las he recorrido creo que casi todas. Espero que antes de terminar la campaña haya visitado absolutamente a todas las empresas que recuperaron los propios trabajadores a partir de la crisis 2001, 2002, 2003. Lo que ha promulgado en el día de ayer la presidenta es muy importante. Significa la posibilidad de que una fábrica, una empresa, digo fábrica porque en general las empresas recuperadas son mayoritariamente industriales, una fábrica, por el hecho de que sus dueños o sus empresarios la abandonen o la presenten en situación de quiebra, no significa necesariamente que esa empresa no siga produciendo. No pueda en primera instancia ser también planteada como una posibilidad de que los propios trabajadores se hagan cargo de la empresa. Hay muchas experiencias, la mayoría diría yo exitosas. Algunas de ellas inclusive tienen más trabajadores que los que tenían cuando fueron a la quiebra y más. Hay algunas de ellas que no solamente trabajan para el mercado interno, sino que están empezando a exportar. La medida que ayer tomó la presidenta de transformar la ley de quiebras es realmente revolucionaria y va a implicar una posibilidad de continuidad de las fuentes de trabajo que hasta ahora las 300 empresas recuperadas y los 20.000 trabajadores involucrados en esto no tenían. Ministro, gracias por la visita. A ustedes, gracias, muchas gracias.